Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobau de capítulo 25. Fueron ellos, Oz. Crow Branwen estaba fuera de sí. Unas manos golpearon el escritorio para enfatizar la palabra. El ruido sordo resonó por toda la espaciosa cámara que actuaba como oficina de Ozpin. El hombre se retiró él mismo y sus manos ofensivas del escritorio y continuó paseando por la habitación. Sabía que ella debería esforzarse por mantener la cabeza despejada, pero en ese momento esa tarea era imposible. Fueron ellos. Tenían que ser ellos. No importaba cuánto no quisiera hacerse ilusiones. Después de todo, la mala suerte parecía ser su suerte en la vida. El día anterior había estado borracho. Poca sorpresa ahí. Lo sorprendente, sin embargo, fue como Ozpin lo había llamado en el último momento para reemplazar al profesor por, quien estaría ausente al menos durante la próxima semana. Llevar al equipo QFI a una misión fuera del reino llevaría tiempo y, mientras tanto, alguien necesitaba impartir su clase. A quien se suponía que iba a recaer antes no importaba ahora. Ahora era trabajo de Crow. Por una vez se alegró por ello. Se había topado con ellos. Casi literalmente. Un cuarteto de adolescentes que, para cualquier otra persona, habrían parecido absolutamente corrientes. Sin embargo, para el ojo entrenado de Crow, incluso un ojo borracho, los vio tal como eran. ¿Por quiénes eran? No había duda de ello. Incluso después de más de una década de su ausencia, sabía que eran ellos. Ruby. Jan. Tenía que ser. Simplemente tenía que hacerlo. No lo sabemos con certeza, respondió la molesta voz tranquila de Ozpin. Como para enfatizar ese punto, las manos del hombre estaban cuidadosamente cruzadas encima de su escritorio junto a una taza de cerámica. Crow se dio la vuelta, con un gruñido erizándose en sus labios, mientras trabajaba horas extras para mantener su lenguaje bajo control. Enfrentar tal desafío a sus esperanzas en este momento amenazaba con hacerle perder el control. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Él respondió a su vez. ¿Eh? Sabes que toda esta enseñanza de tonterías no es mi estilo. Soy un agente de campo, no uno de tus hotkeys de escritorio. Me llamaste porque lo sabías. No había podido prepararse. Ni siquiera sabía que los esperaba antes de tropezar con ellos en el patio. Quizás por una vez tuvo suerte de haber estado borracho. Crow no tenía idea de cómo habría reaccionado ante los adolescentes si hubiera tenido su ingenio. Necesitaba una reacción imparcial, explicó Ozpin. Si hubieras sabido qué esperar, es posible que no hubieras reaccionado honestamente. Es posible que hubieras querido que fueran ellos, en lugar de creerlo sinceramente. Crow frunció el ceño, y un aliento áspero salió disparado entre los dientes apretados. Por mucho que odiara admitirlo, el hombre tenía razón. Ir a ciegas y con frío no le había dado expectativas. Sin esperanzas ni deseos. Simplemente los vio tal como eran. Y sabía cuáles eran. Sus manos descansaron firmemente sobre el escritorio nuevamente y Crow se inclinó hacia el director de Beacon. No puedes sentarte ahí y decirme que esta chica Rosalind no es la viva imagen de Summer, gruñó. O que Yarra no es exactamente como se vería Jan cuando fuera adulto. Cualquier otra persona podría haber interpretado la falta de reacción de Ozpin como apatía. O tal vez incluso arrogancia. Sin embargo, Crow lo sabía mejor. Sabía que al hombre le gustaba tocar cosas cerca del cofre. Le gustaban sus secretos. Esos incluían sus propias emociones. Quizás, estuvo de acuerdo el hombre. La forma en que sus manos estaban juntas tranquilamente encima de su escritorio irritó a Crow. Como si no hubiera nada en juego aquí. Quizás Ozpin no tenía nada en juego, pero ciertamente lo tenía. Sin embargo, no lo sabemos con certeza. Lo sé, Oz. Y eso es suficiente para mí. Pero no para mí. Las ilusiones y las esperanzas irracionales no nos llevarán a ninguna parte en un momento como este. Después de todo, tu hermana nos dijo que las niñas habían fallecido. De hecho, lo había hecho, y eso arruinó toda esta situación. Raven afirmó que no había podido crear un portal hacia Jan, y eso significaba que debía haber estado muerta. Y si Jan estaba muerto, Ruby también. Eso había sido hace más de 10 años. Si realmente fueron ellos, eso significaba que Raven les había estado mintiendo a todos durante 10 años. Era un pensamiento que Crow no quería considerar. Raven siempre había sido una persona poco moral. Incluso después de haber regresado a Taiyang, incluso después de haber reiniciado una vida juntos después de la tragedia, ella todavía era una gran cantidad de palabras que Crow preferiría no pronunciar en voz alta frente a los demás. Pero ella no era mala.
Ella no les habría mentido a él ni a Taeyang durante años sobre la pérdida de las chicas de esa manera. Hablaré con ella sobre eso pronto, suspiró el cazador. Era una conversación que no esperaba tener. Después de todo, ¿cómo le contaría a su hermana a su sobrina muerta hace mucho tiempo y luego la acusaría de mentir sobre su destino? Una mano se levantó para limpiarse desde la frente hasta la barbilla. Dioses, ¿no era esta una conversación que quería tener con ella? ¿Cómo sobrevivieron, Oz? Un día desaparecieron y 10 años después están aquí asistiendo a esta escuela. No puede ser una coincidencia. Ozpin ofreció solo la más mínima inclinación de cabeza. Tal vez. No solo Yang y Ruby, continuó. La chica de pelo blanco. Se parece a una joven Winterstne. Y si no recuerdo mal, ¿no desapareció su hermana menor después de un ataque de los Grimm a la nave aérea que la transportaba? Había sido noticia internacional hace muchos años. Una aeronave había sido atacada y destruida por un enjambre de lanceros en lo que se suponía era un vuelo de rutina de Atlas a Argeus. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados, se suponía que los Grimm u otros depredadores naturales los habían perdido antes de que llegara el equipo de recuperación. El cuerpo de la niña Stne se encontraba entre los que nunca se encontraron. El cabello blanco y los ojos azules no son rasgos exclusivos de la familia Stne. El cazador gruñó. ¿Ozpin estaba siendo contrario a propósito? ¿Desafiándolo en todo momento? ¿Por qué convocarlo aquí, en Beacon, si simplemente iba a derribar todas las esperanzas y sueños de Crow? Ya he tratado bastante con ese altivo especialista, dijo Crow, refiriéndose a la única hija sobreviviente de Stne. Se acercó de nuevo al escritorio y golpeó con fuerza un dedo contra su superficie. Y ella luce simplemente. ¿Cómo? Ella. Con cada uno de ellos, Crow volvió a golpear el escritorio para hacer un punto de énfasis. Quería que el otro hombre supiera cuán grave era él y también la situación. El parecido es notable, sí, coincidió Ozpin. Pero repito, no lo sabemos. Crow conocía a una persona que lo sabría. Por otra parte, ¿era correcto hacerse ilusiones así sin pruebas? ¿Y el niño? No sé quién es el niño, pero si se parece en algo a los demás, entonces probablemente sea otro niño desaparecido. Pensé que se parecía a Tai, por la forma en que dos niñas colgaban de sus brazos de esa manera. Crow negó con la cabeza. Los recuerdos de su tiempo en Beacon Academy volvieron a inundarlo. Tiempos más felices. Incluso si eso implicara que su mejor amigo fuera quien consiguiera a todas las mujeres. Gracias a los dioses no fueron Yang y Ruby, de lo contrario realmente habría sido Tai 2-0. Los registros muestran que el nombre del niño es Jauneark. Ozpin conocía la información que tenía en la cabeza. Claramente había encontrado toda esta situación lo suficientemente interesante como para investigarla por su cuenta. Un nombre real, completo con registros personales, dirección particular y miembros de la familia, incluidos cazadores autorizados. Así que no es otro niño perdido, reflexionó Crow. Y no hay forma de saber si él sabe que sus compañeros de equipo son todos cadáveres ambulantes, añadió. Ninguno en absoluto. Según todos los indicadores, solo un estudiante cazador ordinario. No hay nada ordinario en todo esto, gruñó Crow. Estoy de acuerdo. Nada ordinario en absoluto. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces, Oz? El hombre sentado detrás del escritorio parecía tan imperturbable como siempre. Crow deseaba poder tener ese tipo de aplomo. Luego vino con milenios de experiencia. Quizás era mejor que no tuviera ese tipo de experiencia, Son de Aven, afirmó Ozpin con total naturalidad. Quizás debería contactar a Leonardo y permitirle ofrecer una explicación de su existencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Crow. ¿Crees que Leo tuvo algo que ver con ellos? No lo sé, pero siempre es una posibilidad a considerar. También es posible que él no tenga idea de quiénes son estas chicas, y que fueron colocadas en su academia sin que él supiera que había algo notable en ellas. ¿Pero cuál es más probable, Oz? Crow odiaba pensar que Leonardo tuviera algo que ver con esto, pero al mismo tiempo era inconcebible. A menos que el hombre de alguna manera poseyera tecnología o algún otro método para evitar que Raven Semblance le permitiera viajar a Yan. A menos que fuera la propia Raven quien estaba mintiendo, había demasiadas preguntas. Demasiadas variables. Crow no sabía qué hacer y odiaba ese sentimiento. Quería tomar alguna medida, pero la incertidumbre de la situación no le permitió hacer nada. Leonardo es un lugarteniente de confianza y le daré el beneficio de la duda. Sin embargo, eso no significa que confiaré ciegamente en él o en este equipo Auri.
Ese era un plan con el que Crow podía estar de acuerdo. Puede que Leo haya sido un buen amigo y camarada, pero esto apestaba demasiado como para que no estuviera pasando algo sospechoso. Probablemente sea lo mejor, coincidió Crow. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahora? ¿Los encerrarás o algo así hasta que obtengamos una explicación de quiénes son o de dónde vienen? Por supuesto que no, descartó el director. Los tranquilos ojos marrones miraron a Crow más allá de sus gafas. Estos niños no han hecho nada malo. No creo que sean culpables de nada. Después de todo, ¿quién puede culpar a aquellos que creíamos muertos por estar vivos? Bueno, alguien es culpable de algo. Ozpin tomó un sorbo de su bebida misteriosa. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Qué manera tan molesta y engreída de estar de acuerdo y al mismo tiempo descartar el asunto por completo. Una de las palabras favoritas de Ozpin. Cambiar. Distraer. No prestes atención al hombre detrás de la cortina. En cualquier caso, observaremos, dijo Ozpin. No creo que haya nada nefasto en estos estudiantes, pero como dijiste, es una gran coincidencia encontrarlas aquí. Quizás las chicas fueron encontradas por personas buenas y honestas y fueron criadas fuera de los reinos. Quizás se criaron bien e incluso con nuevos modelos a seguir decidieron perseguir el sueño de convertirse en cazadoras. Simplemente no tenemos suficiente información sobre ellas todavía para tomar una decisión. Fue un buen punto. Al mismo tiempo, sin embargo, Crow odiaba este tipo de juegos de espera. Tú y tu ajedrez tridimensional, murmuró. Observaremos, repitió Ozpin. Como su nuevo profesor, estás en una posición única no solo para vigilarlos, sino también para interrogarlos directamente bajo la apariencia de un maestro que aprende más sobre sus alumnos. Después de todo, los mejores maestros hacen preguntas no solo sobre el material enseñan, sino sobre los propios estudiantes. Crow normalmente odiaba enseñar. Es por eso que abandonó el trabajo en Signal. Un grupo de mocosos que pensaban que eran una mierda porque tenían una apariencia y un arma. Era una arrogancia ignorante e infantil. El tipo de mentalidad que normalmente desaparecía después de una sola misión en el campo. Aquí, sin embargo, Crow tenía muchas ganas de volver al juego de la enseñanza. Sí, estuvo de acuerdo. Llegaré al fondo de esto. Comenzaré a enseñar aquí en Beacon a tiempo completo si eso significa pasar todos los días con ellos. ¡Qué pensamiento tan aterrador!, bromeó Ozpin. El hecho de que Ozpin acabara de hacer una broma era inusual, pero en el gran esquema de las cosas era lo menos preocupante de toda esta situación. Bromea todo lo que quieras, pero estaré en esto por mucho tiempo, afirmó Crow con firmeza. No sé por qué están aquí. Ni cómo están aquí. O qué pasó en el pasado para traerlas aquí. Pero esas son mis hijas, incluso si no soy su padre. No lo sé. Lo que han pasado o lo que planean hacer, pero no voy a renunciar a ellos. Moriré antes de dejarlos escapar de nuevo. Simplemente no puedo evitar preguntarme qué están haciendo. En este preciso momento, mano derecha amarilla. Oh querido. Esto iba a ser difícil. Especialmente porque involucraba, hola, muchachote, la sonrisa de Jan saludó al niño mientras se agachaba. Había sido una simple sugerencia. Una decisión sencilla. Ve a Vale en uno de sus días libres y diviértete. Explorar. Hacer algunas compras. Claro, todo eso había sido divertido y bueno. Especialmente cuando les sugirió que compraran 1 o 2 juegos para ayudar a aliviar su aburrimiento mientras estaban atrapados en Beacon. Ruister había resultado ser una elección bastante inocente en ese momento. En la práctica, sin embargo, Jaune extendió su mano hacia el círculo amarillo libre más cercano, un camino que lo llevó peligrosamente cerca de una rubia tetona vestida con un uniforme de colegiala. La mano se deslizó entre sus piernas ampliamente estiradas y acercó peligrosamente su rostro al de ella. Los brillantes ojos color lila bailaron con picardía mientras los dos estaban de pie, o más bien encorvados, a solo unos centímetros de distancia. «Oye, Jan», logró decir con inquietud. No solo por el esfuerzo físico de doblarse, sino por su proximidad al sugerente híbrido. Detrás de él podía sentir la presencia de Weiss mientras ella también trabajaba para colocar su mano en la nueva posición. Aunque no podía verla, solo podía imaginar los celos que irradiaba de ella al ver a su pareja tan cerca de una chica que no era ella. Parece un poco tambaleante, comentó Jan, notando cómo su codo y sus rodillas comenzaban a temblar un poco en una posición tan comprometedora. Su cercanía a una chica tan hermosa tampoco le estaba haciendo ningún favor. No creo que nadie te culpe si te caes hacia adelante.
No te preocupes, yo estaré allí para amortiguar tu caída. Ella no estaba equivocada. En la posición en la que ambos se encontraban, Jaune tuvo una excelente oportunidad de echar un vistazo debajo de la camisa de Yan y vislumbrar sus tesoros escondidos. Si cayera hacia adelante, su rostro sin duda chocaría con ellos. Hizo que la perspectiva de perder el juego fuera tan tentadora. Yan, deja de intentar seducir a Jaune y juega el juego de manera justa. Ruby, la árbitro del juego, graznó desde la barrera. Estaba seguro de que los celos tampoco tenían nada que ver con su arrebato. Absolutamente seguro, sí lo que sea. Yan volvió a centrar su atención en Jaune, la sonrisa tímida en sus labios traicionaba sus palabras. Simplemente cae, Jaune. Se podría decir que Weiss te empujó. No me hagas venir allí. Gruñó el híbrido de pelo blanco. También había tensión en su voz, presumiblemente debido a su propia posición encima del tapete de juego. ¿Por qué había aceptado jugar Twister con estas chicas? Sabía que no había absolutamente ninguna manera de que esto terminara bien. Está bien, girando para el siguiente movimiento, anunció Ruby. El suave giro del barato dispositivo giratorio del juego llenó el aire durante un par de segundos antes de detenerse. Cuerno al rojo. Los ojos de Jaune se entrecerraron incluso cuando todavía estaba mirando los picos gemelos del monte Yan. ¿Bocina?, cuestionó. Ruby, no hay opción de bocina en un juego de Twister humano. Sí, bueno, solo pensé en darle vida a las cosas. La carne del híbrido ante él comenzó a moverse y palidecer, y muy pronto estaba mirando hacia la piel blanca con venas negras del peligroso y amante de la diversión. Los ojos se movieron hacia arriba para mirar los brillantes orbes carmesí de Yan. ¿Ya escuchaste a la señora?, sonrió. Cuerno a rojo. Pero no tengo cuerno, protestó. Ruby también sabía que él no tenía cuerno. De todas las chicas en este dormitorio solo ella sabía que él era un ser humano. No podía transformarse como Yan y Weiss para colocar sus cuernos en el círculo rojo. Correcto. Sé lo importante que es permanecer en tu forma humana en todo momento. Así que supongo que tendrás que sustituirlo. ¿Sustituir con qué? ¿Qué? Yan movió las cejas y su mirada cayó hasta debajo de la cintura de Jaune. Sus propios ojos se abrieron como platos. Un escalofrío recorrió su espalda. Ella quería que sus pensamientos fueron interrumpidos antes de que pudiera continuar con su línea de pensamiento cuando Yan tomó una gran bocanada de aire junto a su cuello. Hueles muy bien en este momento. Siempre has tenido un olor particularmente bueno. Eso era algo que los híbridos le habían estado diciendo desde que llegó a la escuela. Lo que confundieron con un olor agradable siempre había sido simplemente su propio miedo y emociones negativas. Solo Ruby sabía la verdad debido a que conocía su verdadera naturaleza. No estaba dispuesto a corregir a Yan sobre el asunto en este momento. Siniestros ojos rojos continuaron mirándolo. Vamos, Jaune. Cuerno a rojo. Oh. Si te resulta más fácil, siempre puedes meter ese cuerno directamente en amarillo. Por mucho que se hubiera vuelto inmune a algunas cosas, había otras a las que simplemente nunca se acostumbraría. Blake, y toda su Blakeines fue lo primero y más importante. La siguiente en la lista era Yan y sus tentadores coqueteos. A pesar de que estaba con Ruby y Weiss, no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia la rubia bien dotada en momentos como este. Todavía era solo un adolescente. Después de todo, era solo un ser humano. Y ahí estaba el problema. Jaune sintió que perdía el equilibrio, pero no por sus propias acciones. Algo tiraba detrás de él, y mientras se giraba para darse la vuelta y enfrentar la fuente, perdió el equilibrio por completo. Un par de brazos rodearon su torso y Jaune cayó directamente sobre el pequeño cuerpo de Weiss. Era una visión muy familiar, estar colocado directamente encima del pequeño pero agresivo híbrido. Un único y orgulloso cuerno sobresalía de su frente, y sus mejillas ennegrecidas se sonrojaban bajo un par de hambrientos ojos rojos. Los brazos estaban alrededor de su espalda y las piernas alrededor de su cintura. Los celos en su máxima expresión. Todo para desviar su atención de Yan. «¡Qué agresivo!», le susurró Weiss al oído. «Pero si insistes en llevarme aquí ahora, ¿cierto?», porque había sido su decisión caer encima de Weiss. Jaune no estaba comprando su inocencia ni por un minuto. Él sabía sobre ella y su perversión. Afortunadamente no duró mucho, ya que sintió una mano poderosa agarrar la parte de atrás de su camisa y levantarlo a pesar de las protestas de las extremidades de Weiss. Arrancado de la chica como una curita, Yan y su monstruoso brazo lo colgaron en el aire por un momento antes de volver a ponerlo de pie. «Nada de eso en este momento», dijo.
Irónico, considerando que ella había sido quien le había hecho proposiciones solo unos momentos antes. Supuso que los celos eran una calle de doble sentido. Ruby jadeó, tirando a un lado la ruleta del juego. Así es. Tenemos que llegar a la última clase del día. Jaune se sacudió y sacó su pergamino para comprobar la hora. Su pequeño descanso había terminado y era hora de ir a la clase de estudios Grimm del profesor Port. O mejor dicho, la clase del nuevo profesor sustituto. TCH, descartó Jan. Su mano humana descansaba desafiante sobre su cadera. ¿Por qué molestarse? Jaune frunció el ceño. Sabía que a Jan no le gustaban las aulas fuera de aquellas en las que tenía que pelear, pero ni siquiera ella normalmente sugería abandonar la clase. Odio estar de acuerdo con Jan, pero de hecho, repitió Weiss, solo que en su caso hablaba fonéticamente la burla en lugar de ser natural como lo había hecho Jan. Este nuevo profesor es un borracho y un sinvergüenza. Ayer apestaba a lúpulo fermentado y a cebada, y eso me da pocas esperanzas de que pueda estar a la altura de los impresionantes estándares del profesor Port. Si Jaune no hubiera sabido que Weiss tenía ojos para él, habría pensado que el híbrido estaba enamorado del profesor Port. Su forma de hablar sonadora ciertamente lo hacía parecer así. Aún así, tenemos que irnos, insistió Jaune. No podemos destacar de ninguna manera. Destacar significa que la gente hará preguntas que no queremos responder. Se movió para tomar la chaqueta de su uniforme de la cama y se la puso. Las chicas hicieron lo mismo para completar sus propios conjuntos, volviendo a sus formas humanas mientras lo hacían. Especialmente importante en el caso de Jan. Como sea, respiró Jan. Ella estaba molesta. ¿Por qué? Jaune no podía decirlo. Recogiendo sus mochilas, el equipo Auri se dispuso a asistir a la clase de Crow. Jaune solo podía esperar que el hombre estuviera sobrio esta vez. Todos ustedes creen que están listos, dijo el profesor Branwen. Resultó que Crow Branwen era el nombre completo del hombre. Crees que sabes cosas, pero no es así. Un día afuera vale una semana aquí, señaló hacia la ventana, indicando el mundo de Remnant en su conjunto. Bueno, al menos no estaba borracho. Pero tampoco se andaba con rodeos, diciéndoles lo poco preparados que estaban para el mundo fuera de Beacon. Jaune sabía muy bien ahora lo poco preparado que estaba para todo. El chico se sentó en su asiento habitual, flanqueado por sus compañeros habituales con Weiss a su derecha y Ruby a su izquierda. Jan se sentó al otro lado de su hermana. Considerándolo todo, una configuración normal para los estudios Grimm. Crow se paró frente a la clase, con las manos en los bolsillos, mientras miraba los asientos escalonados de los estudiantes. Hubo comienzos y paradas incómodos en su conferencia. Pausa repentina. Miradas persistentes. ¿Era este hombre siquiera un maestro? Jaune tenía que creerlo, ya que no había forma de que el director de la Academia Beacon trajera a cualquiera para instruir a los futuros cazadores de Remnant. Pero con la forma en que estaba hablando el profesor Branwen, lo llenó de dudas. Un suspiro brusco se escapó de los labios de su nuevo maestro. Las manos salieron de sus bolsillos y casi las arrojó al aire en lo que parecía frustración. Quizás no era bueno frente a la multitud. Eso fue bastante malo para un maestro. Eso también reforzó la idea de que él no era un maestro en absoluto. ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo el hombre. Dime, ¿qué te enseñó por taller? ¿Dónde lo dejó en su plan de lecciones? La mano de Weiss se disparó en el aire. Supuso que ella sería la única que realmente sabría o recordaría sobre qué había estado divagando ese anciano. Sí, señorita, Slate, ¿verdad? Weiss asintió con firmeza. Sí. El profesor Port nos estaba enseñando sobre la vez que salvó una aldea no solo de una manada de beowulfes, sino también de una osa mayor. Crow soltó una carcajada. ¿Es eso así? Sí. También nos habló de la recompensa habitual que se ofrece a los cazadores por aquellos que han sido salvados. Recompensa habitual. En el que la doncella más bella del pueblo se ofrece al héroe como compensación por sus servicios, explicó Weiss. El profesor Port era, como él mismo dijo, todo un semental en su época. Jaune cerró los ojos con fuerza mientras sonaban risitas a su alrededor. No estaba seguro si se estaban riendo de Weiss o de las palabras de Port. Tal vez confundieron a Weiss con una burla de la propia Port, citándolo palabra por palabra. Si no hubiera sabido que Weiss estaba siendo 100% genuino, probablemente él mismo habría pensado lo contrario. Así que ese es el tipo de tonterías que te ha estado enseñando, suspiró Crow. Genial. Parece que tengo que empezar desde cero. No puedo creer que esté a punto de preguntar esto, pero conociendo a Port, parece que tengo que hacerlo.
¿Saben todos lo que atrae a los Grimm? Yo, dijo la mente de Jaune en silencio. Miró a su alrededor y varios estudiantes levantaron la mano. Sí, señorita Nikos. Él llamó. Negatividad, respondió con confianza y correctamente. Los Grimm se sienten atraídos por todo tipo de emociones negativas y buscan destruir a la humanidad y nuestras creaciones. Bien, al menos todos ustedes saben eso. Gracias a los dioses por los pequeños milagros, honestamente, Jaune no podía culpar al hombre por ser escéptico sobre los métodos de enseñanza y el plan de estudios de Port. Dejó mucho que desear. El niño probablemente había aprendido más sobre la anatomía de Grimm durmiendo con híbridos que con el viejo maestro. Está bien, supongo que sabes lo básico. Atraído por la negatividad. Destruye a la humanidad y sus creaciones. Bestias sin sentido empeñadas en la destrucción. La mano de Wei se disparó en el aire una vez más. El ceño de Jaune se frunció mientras le daba una mirada curiosa. Sí, señorita Slate. Sin sentido difícilmente sería la palabra para describirlos, protestó. Las criaturas de Grimm siguen una estricta estructura jerárquica en la que los fuertes dominan a los débiles. La declaración hizo que su profesor se detuviera, e incluso desde aquí arriba, Jaune pudo ver que Crow arqueó una ceja. Casi correcto, dijo con cierta sorpresa. La presencia de criaturas alfa nos dice que Grimm se vuelve más poderoso a medida que pasa el tiempo, pero no hay nada que sugiera que tengan algo parecido a algún tipo de estructura social en la que los fuertes tienen control sobre las criaturas menores. Falso. Weiss volvió a protestar. Alpha Grimm posee complejos nodos de sinapsis que utilizan para controlar y dirigir los movimientos de los Grimm más débiles. Jaune podía sentir la atención de sus compañeros de clase volviéndose hacia Weiss. Todos los estudiantes a su alrededor se movieron para mirarla mientras ella confrontaba a su nuevo profesor. Esto no estaba siguiendo el plan de no destacarse, ¿es eso así? Ofreció Crow. ¿Y dónde escuchaste acerca de estos nodos sinápticos? Preguntó, usando los dedos para hacer citas aéreas. De refugio. Jaune interrumpió rápidamente. No podía confiar en que la chica no dijera algo incriminatorio en ese momento. Deje que Weiss sepa finalmente de qué estaba hablando, solo para que ese conocimiento sea bastante privilegiado a falta de un término mejor. Somos estudiantes de segundo año. Así que, hemos aprendido más que otros estudiantes, supongo. Crow le sostuvo la mirada durante unos segundos. Aben, murmuró. Sus ojos se detuvieron en Jaune un poco más antes de continuar. ¿Y qué hay de ustedes dos, señorita Rouge? Señorita Shantik. ¿Aprendieron sobre los nodos de sinapsis en Aben? Ruby pareció encogerse bajo la mirada acusadora del hombre. Jan, por otro lado, permaneció desafiante, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sí. ¿Qué pasa con eso? Ofreció la rubia. Crow levantó sus manos a la defensiva, sintiendo la tensión en el aire. Nada. Solo lo primero que oigo es todo. Y solo he sido un cazador profesional durante los últimos 20 años. Obviamente no es muy bueno, murmuró Jan en voz baja. ¿Qué fue eso? Jan se burló. Nada. Apuesto a que el profesor Port sabría qué son los nodos sinápticos, continuó Weiss. Jaune no estaba seguro de si debería estar agradecido o no de que hacerlo interrumpiera cualquier problema que Jan parecía tener con su nuevo profesor. Él también sabría sobre las glándulas suprarrenales. Sacos de toxinas. Exoesqueletos unidos. Y corácido. Los Grimm son mucho más complejos que las simples bestias sin sentido que usted cree que son. Cualquier número de ellos puede ser completamente distinto y único por sus biomorfos. Y experiencias adquiridas al vivir décadas, o quizás siglos en algunos casos. Casi sonó como si Weiss se sintiera ofendido por las palabras anteriores de Crow. Que al llamar a Grimm bestias sin sentido, él la estaba llamando a ella una bestia sin sentido. Un insulto que la orgullosa chica de pelo blanco no aceptaría de brazos cruzados. Mira niña, estás diciendo muchas palabras y no estoy segura de quién te las enseñó, educación y enseñanza adecuadas, interrumpió Weiss. Sí, pero ¿de quién? Irrelevante. Jaune parpadeó y miró a la chica a su derecha. Wow. De hecho, usaste bien esa palabra. A cambio, recibió un fuerte cabezazo en el hombro. Siempre uso bien mis palabras. Niños, gritó Crow, tratando de restaurar algo parecido al orden en la habitación. Guarda la pelea para la clase de Glinda. ¿Está bien? Weiss carraspeó y cruzó los brazos sobre su propio pecho, como lo había hecho Jan. Jaune se inclinó para hablarle al oído.
¿Realmente necesitas dejar de darme cabezazos?, susurró. Una mirada helada fue enviada hacia él. Tragó saliva bajo su fría mirada. Al final se dio la vuelta y volvió a adoptar una posición relajada. Parece que tendré que encontrar una manera de someterte a ti sin mi cuerno. Su voz era baja, con un tono que hizo que Jaune se sonrojara por el juego de tornado anterior. No estaba seguro de si esto era algo que esperar o no. Ahora sí hemos terminado con el alboroto, comenzó Crow, mirando a Weiss. Continuemos. Señorita Shantik, me gustaría que viniera aquí. Jaune gimió para sí mismo, temiendo lo peor. Sin embargo, Yang no hizo ningún comentario, inquietantemente tranquila mientras subía y bajaba diligentemente las escaleras. Solo ahora Jaune se dio cuenta, con la pistolera atada a su pierna, de que llevaba su escopeta. La sola idea le hizo querer encogerse en su asiento. Un estudiante normal que llevara consigo su arma sería extraño, Yang que llevara consigo su arma ganada con sangre era aterrador. Pero nuevamente ella lo sorprendió, llegando al piso central sin preocuparse. No mostró signos de estar más molesta de lo normal. Cruzándose de brazos, esperó más instrucciones. La instrucción Crow tardó en dar, Jaune notó que el hombre parecía atónito. Crow parpadeó cuando Yang le arqueó una ceja. ¿Qué pasa, profesor? Parece que has visto un fantasma. Crow la miró antes de sacar un controlador. Quiero ver qué tan bueno ha sido Aven enseñándote la defensa básica de Grimm. Me dejó, además de algunas notas crípticas y lo que parece ser una biografía especialmente detallada, una prueba. Al presionar el botón, una jaula se levantó desde el piso inicial. Di cuando estés listo. Yang sonrió y sacó su escopeta. Siempre listo. Crow subió a las gradas y presionó el segundo botón. Entonces veamos qué puedes hacer, petardo. La jaula cayó, revelando a un enojado jabalí Grimm. Jaune creía que los llamaban Jaune. Resoplando, el cerdo inclinó la cabeza confundido hacia Yang. Sin embargo, ella no dudó, arremetió contra la bestia y se deslizó dentro de ella, pateando sus patas con pezuñas debajo de ella. Levantándolo en el aire, Yang agarró uno de sus colmillos, una llamarada de aura amarilla estalló cuando estrelló al Grimm contra el suelo de piedra debajo de ellos. Luego, con un espantoso crujido, saltó lejos de la bestia. De su mano izquierda sostenía su colmillo ahora roto, burlándose del monstruo con él. El colmillo de jabalí se apresuró a volver a sus cascos, haciendo ruidos enojados mientras disparaba hacia Yang. Girando en una bola, giró hacia ella a una velocidad extrema. Velocidad que no pareció importarle a la chica que casualmente se apartó del camino, esquivando fácilmente a la bestia. El colmillo de jabalí se estrelló contra la pared del fondo, rebotando y rebotando hacia ella. Yang, sonriendo, enfrentó el ataque giratorio con su puño izquierdo, sonriendo violentamente cuando chispas amarillas salieron disparadas del impacto. De repente, Grimm comenzó a chillar y cayó al suelo, con su propio colmillo roto apuñalado en su parte inferior. Los ojos de Jaune se abrieron cuando se dio cuenta de que ella usó su propio ataque para apuñalarlo. El colmillo de jabalí comenzó a agitarse, hasta que Yang pisoteó el colmillo, haciéndolo gritar y quedarse increíblemente quieto. Sin embargo, sigue inquietantemente vivo. La sonrisa de Yang se volvió violenta cuando hundió su pie en el colmillo roto, hundiéndolo lentamente más adentro. Termina ya la pelea. El grito de Crow tomó por sorpresa a Jaune. El hombre parecía asqueado por la exhibición. Jaune miró a su alrededor y descubrió que la mayoría de los estudiantes tenían miradas similares de consternación u horror. Lo que él había estado observando con tanto interés, apenas lo podían soportar. ¿Cuánto había cambiado? Un estallido ensordecedor lo sacó de su introspección, la cabeza del colmillo de jabalí cayó al suelo y la escopeta de Yang humeaba por ambos cañones. Mientras sus restos se evaporaban, se revolvió el cabello antes de mirar a Crow. ¿Eso es suficiente, Crow? Crow parecía conmocionado. Regresó a su escritorio temporal y observó a Yang regresar a su asiento. Tendré que preguntarle a Lioneard, fue todo lo que Jaune pudo oírle murmurar para sí mismo. Weiss resopló. Presume. Podría haber matado una amenaza tan simple de manera mucho más eficiente. Ella le sonrió a Jaune. ¿Pero sientes ese maravilloso oleaje en el aire, Jaune? Es tan delicioso. Esa hinchazón fue el miedo que Yang logró producir en los corazones de muchos de los estudiantes más jóvenes, simpatía por un Grimm de todas las cosas. La garganta de Jaune estaba seca mientras Weiss se reía de la desesperación de sus compañeros de clase. Finalmente la tomó de la mano. Deberíamos irnos. Weiss lo miró sosteniendo su mano y por una vez no discutió.
En lugar de eso, le permitió levantarla y la siguió diligentemente mientras recogía a Ruby. ¿Para qué? Se siente tan bien aquí. Ella no discutió mucho cuando él también la tomó de la mano. Jan ya estaba de pie, decidiendo que se iría de una forma u otra. Crow los observó, pero para sorpresa de Jaune, no hizo ningún movimiento para detenerlos. De todos modos, la clase habría terminado pronto, razonó. Salieron al pasillo sin más incidentes. Weiss, Ruby, ¿podrían cambiarse y ponerse algo informal? Me gustaría hablar con Jan. Jaune esperaba que no se quejaran. Afortunadamente, no pareció importarles mucho, los dos bromearon mientras se dirigían a su dormitorio. Realmente es un macho alfa, reflexionó. Sus compañeros de manada seguían sus órdenes al pie de la letra. En momentos como este resultó muy útil. Mirando a su alrededor descubrió que estaban solos. Jan lo miraba con recelo. Aún así valía la pena estar a salvo, y la guió hasta un rincón apartado donde la empujó contra la pared. Se paró frente a ella, protegiendo a la niña de cualquier mirada indiscreta que pudiera haber estado detrás de ellos. Para todos los efectos, parecía una pareja de amantes que estaban a punto de besarse en el pasillo. Mira, muchacho, me gustan muchas cosas, pero no vamos a abordar eso aquí, bromeó. No se le puede hacer eso a la gente. Ella sonrió. Ese no era un pueblo. Ninguno de estos humanos considera personas, de todos modos. Justo lo que escuchaste a Crow llamarlos. Una bestia sin sentido. Los ojos de Jaune se entrecerraron. La forma en que le hablaste. ¿Lo conoces? Por supuesto, se rió. Él es nuestro tío. Mi tío. Debe ser realmente difícil para él vernos a Ruby y a mí así. Los ojos de Jaune se abrieron como platos. Tío, Jan, sus ojos se pusieron rojos cuando lo agarró por el frente de su camisa. Le recordaron sus ojos de Grimm, solo que aquí estaban presentes en su forma humana. No me Jan. Si realmente nos amara, habría venido a por nosotros. Habría obligado a mi madre a contarle lo que nos pasó. No me importa cuál sea su excusa, nos abandonó. Su sonrisa regresó, revelando demasiados dientes. ¿Pero qué importa? Cuando sepa lo que somos, simplemente nos querrá muertos. Como cualquier otro humano vivo. No hay un final feliz aquí, Jaune. El estallido tomó a Jaune por sorpresa. ¿De dónde venía esto? Jan siempre había parecido tan despreocupado. Muy contenta con su vida como híbrida. Todo era normal para ella. Pero ahora, ¿qué fue esto? ¿Fue arrepentimiento? Sabía que ella conocía a su madre biológica. A diferencia de Ruby y Weiss, Jan tenía recuerdos de su pasado. No había sido demasiado joven ni demasiado dañada por la transformación para olvidarlo todo. Esos recuerdos obviamente incluían a su tío. Obviamente su tío también se acordaba de ella. Las venas ennegrecidas comenzaron a trepar por la carne expuesta de su cuello. Incluso ahora su piel había comenzado a palidecer. No, estaba perdiendo el control de su humanidad. Y se estaba notando. Jan, susurró. Él puso una mano sobre su hombro. Jan no está aquí. No puedes, su brazo se movió con un destello, apartando la mano ofensiva de su hombro. Esto es tu culpa. Desde ese día, desde que mi aura fue desbloqueada, y Ruby me dijo cuánto me amaba, ya no he sido yo misma. Recuerdo cosas que desearía no recordar. Solo que ahora me arrepiento de ellos. Me arrepiento de lo que no tengo. Ella se estremeció, sus ojos se cerraron y su voz se volvió temblorosa. Lo que perdí. Con esas palabras dichas en voz baja, las retorcidas venas negras comenzaron a disminuir y el color volvió a su carne. A pesar de que en ese momento estaba sufriendo, todavía era humano. El dolor era tan humano como lo era cualquier amor, y en ese momento el corazón de Jan parecía estar lleno de ello. Lamentablemente, era mucho mejor que la rabia animal que la habría transformado en su forma híbrida. Al menos no estaba completamente asustada como lo había hecho Black aquella vez en la Academia de Salem. Crow había agradecido a los dioses por los pequeños milagros. Este era uno de ellos. ¿Cómo podría convencerla de que todo estaría bien? ¿Cómo podía pedirle que confiara en su familia y decirle que no la matarían? Después de todo, Jan todavía creía que era un híbrido. No podía usarse a sí mismo como ejemplo de un ser humano capaz de aceptarla tal como era. Ella lo soltó y se dio la vuelta con la mano apoyada en su escopeta. Lo descubrirán. Descubrirán que somos monstruos y tratarán de matarnos. Y estaré listo. Toda mi vida ha sido una pelea, Jaune. Y así es como moriré. Nada es diferente, nada ha cambiado.
Se dio la vuelta y caminó por el pasillo mientras los estudiantes comenzaban a salir de sus clases, perdiéndose rápidamente entre la multitud. Hasta luego, dama asesina. A eso Jaune no supo cómo responder. Nota del autor. Y estamos de vuelta. Perdón por no publicar la semana pasada, me sentía un poco agotado por escribir. También me he estado alejando de las raíces y del sistema de apoyo que hizo que este fic funcionara en primer lugar. Voy a intentar volver a eso. Ojalá todo salga bien. Ha pasado un tiempo desde que recibimos algo de amor de Jan. En mi opinión, ella siempre ha sido la más débil desarrollada del cuarteto de Ruby, así que espero que esto le dé un poco más de información sobre ella como personaje y por qué actúa de la manera que lo hace. Como siempre, mi agradecimiento a Burkion, Ligningstxu y a todos los demás por su ayuda, apoyo y amor. Realmente los aprecio a todos y espero que hayan disfrutado este último capítulo. Gracias por leer. Capítulo 25 fueron ellos, Oz. Crow Branwen estaba fuera de sí. Unas manos golpearon el escritorio para enfatizar la palabra. El ruido sordo resonó por toda la espaciosa cámara que actuaba como oficina de Ozpin. El hombre se retiró él mismo y sus manos ofensivas del escritorio y continuó paseando por la habitación. Sabía que ella debería esforzarse por mantener la cabeza despejada, pero en ese momento esa tarea era imposible. Fueron ellos. Tenían que ser ellos. No importaba cuánto no quisiera hacerse ilusiones. Después de todo, la mala suerte parecía ser su suerte en la vida. El día anterior había estado borracho. Poca sorpresa ahí. Lo sorprendente, sin embargo, fue como Ozpin lo había llamado en el último momento para reemplazar al profesor por, quien estaría ausente al menos durante la próxima semana. Llevar al equipo Qi a una misión fuera del reino llevaría tiempo y, mientras tanto, alguien necesitaba impartir su clase. A quien se suponía que iba a recaer antes no importaba ahora. Ahora era trabajo de Crow. Por una vez se alegró por ello. Se había topado con ellos. Casi literalmente. Un cuarteto de adolescentes que, para cualquier otra persona, habrían parecido absolutamente corrientes. Sin embargo, para el ojo entrenado de Crow, incluso un ojo borracho, los vio tal como eran. ¿Por quiénes eran? No había duda de ello. Incluso después de más de una década de su ausencia, sabía que eran ellos. Ruby. Jan. Tenía que ser. Simplemente tenía que hacerlo. No lo sabemos con certeza, respondió la molesta voz tranquila de Ozpin. Como para enfatizar ese punto, las manos del hombre estaban cuidadosamente cruzadas encima de su escritorio junto a una taza de cerámica. Crow se dio la vuelta, con un gruñido erizándose en sus labios, mientras trabajaba horas extras para mantener su lenguaje bajo control. Enfrentar tal desafío a sus esperanzas en este momento amenazaba con hacerle perder el control. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Él respondió a su vez. ¿Eh? Sabes que toda esta enseñanza de tonterías no es mi estilo. Soy un agente de campo, no uno de tus hotkeys de escritorio. Me llamaste porque lo sabías. No había podido prepararse. Ni siquiera sabía que los esperaba antes de tropezar con ellos en el patio. Quizás por una vez tuvo suerte de haber estado borracho. Crow no tenía idea de cómo habría reaccionado ante los adolescentes si hubiera tenido su ingenio. Necesitaba una reacción imparcial, explicó Ozpin. Si hubieras sabido qué esperar, es posible que no hubieras reaccionado honestamente. Es posible que hubieras querido que fueran ellos, en lugar de creerlo sinceramente. Crow frunció el ceño, y un aliento áspero salió disparado entre los dientes apretados. Por mucho que odiara admitirlo, el hombre tenía razón. Ir a ciegas y con frío no le había dado expectativas. Sin esperanzas ni deseos. Simplemente los vio tal como eran. Y sabía cuáles eran. Sus manos descansaron firmemente sobre el escritorio nuevamente y Crow se inclinó hacia el director de Beacon. No puedes sentarte ahí y decirme que esta chica Rosalind no es la viva imagen de Summer, gruñó. O que Yarra no es exactamente como se vería Jan cuando fuera adulto. Cualquier otra persona podría haber interpretado la falta de reacción de Ozpin como apatía. O tal vez incluso arrogancia. Sin embargo, Crow lo sabía mejor. Sabía que al hombre le gustaba tocar cosas cerca del cofre. Le gustaban sus secretos. Esos incluían sus propias emociones. Quizás, estuvo de acuerdo el hombre. La forma en que sus manos estaban juntas tranquilamente encima de su escritorio irritó a Crow. Como si no hubiera nada en juego aquí. Quizás Ozpin no tenía nada en juego, pero ciertamente lo tenía. Sin embargo, no lo sabemos con certeza. Lo sé, Oz. Y eso es suficiente para mí. Pero no para mí.
Las ilusiones y las esperanzas irracionales no nos llevarán a ninguna parte en un momento como este. Después de todo, tu hermana nos dijo que las niñas habían fallecido. De hecho, lo había hecho, y eso arruinó toda esta situación. Raven afirmó que no había podido crear un portal hacia Jan, y eso significaba que debía haber estado muerta. Y si Jan estaba muerto, Ruby también. Eso había sido hace más de 10 años. Si realmente fueron ellos, eso significaba que Raven les había estado mintiendo a todos durante 10 años. Era un pensamiento que Crow no quería considerar. Raven siempre había sido una persona poco moral. Incluso después de haber regresado a Taiyang, incluso después de haber reiniciado una vida juntos después de la tragedia, ella todavía era una gran cantidad de palabras que Crow preferiría no pronunciar en voz alta frente a los demás. Pero ella no era mala. Ella no les habría mentido a él ni a Taiyang durante años sobre la pérdida de las chicas de esa manera. Hablaré con ella sobre eso pronto, suspiró el cazador. Era una conversación que no esperaba tener. Después de todo, ¿cómo le contaría a su hermana a su sobrina muerta hace mucho tiempo y luego la acusaría de mentir sobre su destino? Una mano se levantó para limpiarse desde la frente hasta la barbilla. Dioses, ¿no era esta una conversación que quería tener con ella? ¿Cómo sobrevivieron, Oz? Un día desaparecieron y 10 años después, están aquí asistiendo a esta escuela. No puede ser una coincidencia. Ozpin ofreció solo la más mínima inclinación de cabeza. Tal vez. No solo Jan y Ruby, continuó. La chica de pelo blanco. Se parece a una joven Winter Schne. Y si no recuerdo mal, ¿no desapareció su hermana menor después de un ataque de los Grimm a la nave aérea que la transportaba? Había sido noticia internacional hace muchos años. Una aeronave había sido atacada y destruida por un enjambre de lanceros en lo que se suponía era un vuelo de rutina de Atlas a Argeus. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados, se suponía que los Grimm u otros depredadores naturales los habían perdido antes de que llegara el equipo de recuperación. El cuerpo de la niña Schne se encontraba entre los que nunca se encontraron. El cabello blanco y los ojos azules no son rasgos exclusivos de la familia Schne. El cazador gruñó. ¿Ozpin estaba siendo contrario a propósito? ¿Desafiándolo en todo momento? ¿Por qué convocarlo aquí, en Beacon, si simplemente iba a derribar todas las esperanzas y sueños de Crow? Ya he tratado bastante con ese altivo especialista, dijo Crow, refiriéndose a la única hija sobreviviente de Schne. Se acercó de nuevo al escritorio y golpeó con fuerza un dedo contra su superficie. Y ella luce simplemente. ¿Cómo? Ella. Con cada uno de ellos, Crow volvió a golpear el escritorio para hacer un punto de énfasis. Quería que el otro hombre supiera cuán grave era él y también la situación. El parecido es notable, sí, coincidió Ozpin. Pero repito, no lo sabemos. Crow conocía a una persona que lo sabría. Por otra parte, ¿era correcto hacerse ilusiones así sin pruebas? ¿Y el niño? No sé quién es el niño, pero si se parece en algo a los demás, entonces probablemente sea otro niño desaparecido. Pensé que se parecía a Tai, por la forma en que dos niñas colgaban de sus brazos de esa manera. Crow negó con la cabeza. Los recuerdos de su tiempo en Beacon Academy volvieron a inundarlo. Tiempos más felices. Incluso si eso implicara que su mejor amigo fuera quien consiguiera a todas las mujeres. Gracias a los dioses no fueron Jan y Ruby, de lo contrario realmente habría sido Tai 2-0. Los registros muestran que el nombre del niño es Jauneark. Ozpin conocía la información que tenía en la cabeza. Claramente había encontrado toda esta situación lo suficientemente interesante como para investigarla por su cuenta. Un nombre real, completo con registros personales, dirección particular y miembros de la familia, incluidos cazadores autorizados. Así que no es otro niño perdido, reflexionó Crow. Y no hay forma de saber si él sabe que sus compañeros de equipo son todos cadáveres ambulantes, añadió. Ninguno en absoluto. Según todos los indicadores, solo un estudiante cazador ordinario. No hay nada ordinario en todo esto, gruñó Crow. Estoy de acuerdo. Nada ordinario en absoluto. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces, Oz? El hombre sentado detrás del escritorio parecía tan imperturbable como siempre. Crow deseaba poder tener ese tipo de aplomo. Luego vino con milenios de experiencia. Quizás era mejor que no tuviera ese tipo de experiencia, Son de Aven, afirmó Ozpin con total naturalidad. Quizás debería contactar a Leonardo y permitirle ofrecer una explicación de su existencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Crow. ¿Crees que Leo tuvo algo que ver con ellos?
No lo sé, pero siempre es una posibilidad a considerar. También es posible que él no tenga idea de quiénes son estas chicas, y que fueron colocadas en su academia sin que él supiera que había algo notable en ellas. Pero ¿cuál es más probable, Oz? Crow odiaba pensar que Leonardo tuviera algo que ver con esto, pero al mismo tiempo era inconcebible. A menos que el hombre de alguna manera poseyera tecnología o algún otro método para evitar que Raven Semblance le permitiera viajar a Yan. A menos que fuera la propia Raven quien estaba mintiendo, había demasiadas preguntas. Demasiadas variables. Crow no sabía qué hacer y odiaba ese sentimiento. Quería tomar alguna medida, pero la incertidumbre de la situación no le permitió hacer nada. Leonardo es un lugarteniente de confianza y le daré el beneficio de la duda. Sin embargo, eso no significa que confiaré ciegamente en él o en este equipo Auri. Ese era un plan con el que Crow podía estar de acuerdo. Puede que Leo haya sido un buen amigo y camarada, pero esto apestaba demasiado como para que no estuviera pasando algo sospechoso. Probablemente sea lo mejor, coincidió Crow. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahora? ¿Los encerrarás o algo así hasta que obtengamos una explicación de quiénes son o de dónde vienen? Por supuesto que no, descartó el director. Los tranquilos ojos marrones miraron a Crow más allá de sus gafas. Estos niños no han hecho nada malo. No creo que sean culpables de nada. Después de todo, ¿quién puede culpar a aquellos que creíamos muertos por estar vivos? Bueno, alguien es culpable de algo. Ozpin tomó un sorbo de su bebida misteriosa. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Qué manera tan molesta y engreída de estar de acuerdo y al mismo tiempo descartar el asunto por completo. Una de las palabras favoritas de Ozpin. Cambiar. Distraer. No prestes atención al hombre detrás de la cortina. En cualquier caso, observaremos, dijo Ozpin. No creo que haya nada nefasto en estos estudiantes, pero como dijiste, es una gran coincidencia encontrarlas aquí. Quizás las chicas fueron encontradas por personas buenas y honestas y fueron criadas fuera de los reinos. Quizás se criaron bien e incluso con nuevos modelos a seguir decidieron perseguir el sueño de convertirse en cazadoras. Simplemente no tenemos suficiente información sobre ellas todavía para tomar una decisión. Fue un buen punto. Al mismo tiempo, sin embargo, Crow odiaba este tipo de juegos de espera. Tú y tu ajedrez tridimensional, murmuró. Observaremos, repitió Ozpin. Como su nuevo profesor, estás en una posición única no solo para vigilarlos, sino también para interrogarlos directamente bajo la apariencia de un maestro que aprende más sobre sus alumnos. Después de todo, los mejores maestros hacen preguntas no solo sobre el material enseñan, sino sobre los propios estudiantes. Crow normalmente odiaba enseñar. Es por eso que abandonó el trabajo en Signal. Un grupo de mocosos que pensaban que eran una mierda porque tenían una apariencia y un arma. Era una arrogancia ignorante e infantil. El tipo de mentalidad que normalmente desaparecía después de una sola misión en el campo. Aquí, sin embargo, Crow tenía muchas ganas de volver al juego de la enseñanza. Sí, estuvo de acuerdo. Llegaré al fondo de esto. Comenzaré a enseñar aquí en Beacon a tiempo completo si eso significa pasar todos los días con ellos. ¡Qué pensamiento tan aterrador!, bromeó Ozpin. El hecho de que Ozpin acabara de hacer una broma era inusual, pero en el gran esquema de las cosas era lo menos preocupante de toda esta situación. Bromea todo lo que quieras, pero estaré en esto por mucho tiempo, afirmó Crow con firmeza. No sé por qué están aquí. Ni cómo están aquí. O qué pasó en el pasado para traerlas aquí. Pero esas son mis hijas, incluso si no soy su padre. No lo sé. Lo que han pasado o lo que planean hacer, pero no voy a renunciar a ellos. Moriré antes de dejarlos escapar de nuevo. Simplemente no puedo evitar preguntarme qué están haciendo. En este preciso momento, mano derecha amarilla. Oh querido. Esto iba a ser difícil. Especialmente porque involucraba, hola, muchachote, la sonrisa de Yan saludó al niño mientras se agachaba. Había sido una simple sugerencia. Una decisión sencilla. Ve a Vale en uno de sus días libres y diviértete. Explorar. Hacer algunas compras. Claro, todo eso había sido divertido y bueno. Especialmente cuando les sugirió que compraran 1 o 2 juegos para ayudar a aliviar su aburrimiento mientras estaban atrapados en Beacon. Brewster había resultado ser una elección bastante inocente en ese momento. En la práctica, sin embargo, Jaune extendió su mano hacia el círculo amarillo libre más cercano, un camino que lo llevó peligrosamente cerca de una rubia tetona vestida con un uniforme de colegiala.
La mano se deslizó entre sus piernas ampliamente estiradas y acercó peligrosamente su rostro al de ella. Los brillantes ojos color lila bailaron con picardía mientras los dos estaban de pie, o más bien encorvados, a solo unos centímetros de distancia. «Oye, Jan», logró decir con inquietud. No solo por el esfuerzo físico de doblarse, sino por su proximidad al sugerente híbrido. Detrás de él podía sentir la presencia de Weiss mientras ella también trabajaba para colocar su mano en la nueva posición. Aunque no podía verla, solo podía imaginar los celos que irradiaba de ella al ver a su pareja tan cerca de una chica que no era ella. «Parece un poco tambaleante», comentó Jan, notando cómo su codo y sus rodillas comenzaban a temblar un poco en una posición tan comprometedora. Su cercanía a una chica tan hermosa tampoco le estaba haciendo ningún favor. «No creo que nadie te culpe si te caes hacia adelante. No te preocupes, yo estaré allí para amortiguar tu caída». Ella no estaba equivocada. En la posición en la que ambos se encontraban, Jaune tuvo una excelente oportunidad de echar un vistazo debajo de la camisa de Jan y vislumbrar sus tesoros escondidos. Si cayera hacia adelante, su rostro sin duda chocaría con ellos. Hizo que la perspectiva de perder el juego fuera tan tentadora. «Jan, deja de intentar seducir a Jaune y juega el juego de manera justa». Ruby, la árbitro del juego, graznó desde la barrera. Estaba seguro de que los celos tampoco tenían nada que ver con su arrebato. Absolutamente seguro, si lo que sea. Jan volvió a centrar su atención en Jaune, la sonrisa tímida en sus labios traicionaba sus palabras. «Simplemente caeré, Jaune. Se podría decir que Weiss te empujó. No me hagas venir allí», gruñó el híbrido de pelo blanco. También había tensión en su voz, presumiblemente debido a su propia posición encima del tapete de juego. ¿Por qué había aceptado jugar Twister con estas chicas? Sabía que no había absolutamente ninguna manera de que esto terminara bien. «Está bien», girando para el siguiente movimiento, anunció Ruby. El suave giro del barato dispositivo giratorio del juego llenó el aire durante un par de segundos antes de detenerse. Cuerno al rojo. Los ojos de Jaune se entrecerraron incluso cuando todavía estaba mirando los picos gemelos del monte Jan. ¿Bocina?, cuestionó. Ruby, no hay opción de bocina en un juego de Twister humano. Sí, bueno, solo pensé en darle vida a las cosas. La carne del híbrido ante él comenzó a moverse y palidecer, y muy pronto estaba mirando hacia la piel blanca con venas negras del peligroso y amante de la diversión. Los ojos se movieron hacia arriba para mirar los brillantes orbes carmesí de Jan. «Ya escuchaste a la señora», sonrió. «Cuerno a rojo». Pero no tengo cuerno», protestó. Ruby también sabía que él no tenía cuerno. De todas las chicas en este dormitorio solo ella sabía que él era un ser humano. No podía transformarse como Jan Weiss para colocar sus cuernos en el círculo rojo. «Correcto. Sé lo importante que es permanecer en tu forma humana en todo momento. Así que supongo que tendrás que sustituirlo». «¿Sustituir con qué?» Jan movió las cejas y su mirada cayó hasta debajo de la cintura de Jaune. Sus propios ojos se abrieron como platos. Un escalofrío recorrió su espalda. Ella quería que él, sus pensamientos fueron interrumpidos antes de que pudiera continuar con su línea de pensamiento cuando Jan tomó una gran bocanada de aire junto a su cuello. «Hueles muy bien en este momento. Siempre has tenido un olor particularmente bueno». Eso era algo que los híbridos le habían estado diciendo desde que llegó a la escuela. Lo que confundieron con un olor agradable siempre había sido simplemente su propio miedo y emociones negativas. Solo Ruby sabía la verdad debido a que conocía su verdadera naturaleza. No estaba dispuesto a corregir a Jan sobre el asunto en este momento. Siniestros ojos rojos continuaron mirándolo. «Vamos, Jaune. Cuerno a rojo». «Oh. Si te resulta más fácil, siempre puedes meter ese cuerno directamente en amarillo». Por mucho que se hubiera vuelto inmune a algunas cosas, había otras a las que simplemente nunca se acostumbraría. Blake, y toda su Blakeines fue lo primero y más importante. La siguiente en la lista era Jan y sus tentadores coqueteos. A pesar de que estaba con Ruby y Weiss, no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia la rubia bien dotada en momentos como este. Todavía era solo un adolescente. Después de todo, era solo un ser humano. Y ahí estaba el problema. Jaune sintió que perdía el equilibrio, pero no por sus propias acciones. Algo tiraba detrás de él, y mientras se giraba para darse la vuelta y enfrentar la fuente, perdió el equilibrio por completo. Un par de brazos rodearon su torso y Jaune cayó directamente sobre el pequeño cuerpo de Weiss. Era una visión muy familiar, estar colocado directamente encima del pequeño pero agresivo híbrido.
Un único y orgulloso cuerno sobresalía de su frente, y sus mejillas ennegrecidas se sonrojaban bajo un par de hambrientos ojos rojos. Los brazos estaban alrededor de su espalda y las piernas alrededor de su cintura. Los celos en su máxima expresión. Todo para desviar su atención de Jan. «Qué agresivo», le susurró Ace al oído. «Pero si insistes en llevarme aquí ahora, ¿cierto?», porque había sido su decisión caer encima de Ace. Jaune no estaba comprando su inocencia ni por un minuto. Él sabía sobre ella y su perversión. Afortunadamente no duró mucho, ya que sintió una mano poderosa agarrar la parte de atrás de su camisa y levantarlo a pesar de las protestas de las extremidades de Ace. Arrancado de la chica como una curita, Jan y su monstruoso brazo lo colgaron en el aire por un momento antes de volver a ponerlo de pie. «Nada de eso en este momento», dijo. Irónico, considerando que ella había sido quien le había hecho proposiciones solo unos momentos antes. Supuso que los celos eran una calle de doble sentido. Ruby jadeó, tirando a un lado la ruleta del juego. «Así es. Tenemos que llegar a la última clase del día». Jaune se sacudió y sacó su pergamino para comprobar la hora. Su pequeño descanso había terminado y era hora de ir a la clase de estudios Grimm del profesor Port. O mejor dicho, la clase del nuevo profesor sustituto. TCH, descartó Jan. Su mano humana descansaba desafiante sobre su cadera. ¿Por qué molestarse? Jaune.